Buen día, querido Esteban, ¿cómo estamos? Buenos días, Alejandro. Buen día a toda nuestra querida audiencia. Buen lunes. Buen lunes, buen lunes. Hoy para abordar un tema muy sensible. Bueno, claro, hoy vamos a hablar un poquito de la eutanasia, qué significa, qué es, y lo tomamos como disparador a lo que está sucediendo en Uruguay, ¿no? Quizás muchos de nosotros hemos escuchado que, se legalizó la eutanasia en Uruguay. Bueno, vamos a desmenuzar un poquito. Tuvo media sanción del Senado, del Cámara de Diputados, y se supone que va a ser totalmente favorable la ley, porque el oficialismo tiene mayoría en el Senado, ¿no? O sea, todavía no se sancionó la ley, pero prácticamente el gran debate o la gran prueba que tenía en la Cámara de Diputados fue favorable, ¿no? En Latinoamérica no es el único país que tiene una ley es decir, no es el único país que tiene eutanasia permitida, legalizada. Perú, Colombia y Ecuador la tienen, pero a través de la vía judicial, ¿no? Es decir, como sucede en muchos casos, una persona inicia un juicio, va haciendo toda la peripecia legal, se aprueba, otros lo frenan hasta que llega a la Corte Suprema, y entonces allí se dictamina, y eso es como que sienta una jurisprudencia. Entonces, en Perú, en Colombia y en Ecuador, la eutanasia está permitida, pero por vía judicial. En el caso de Uruguay sería la primera vez que un país latinoamericano, por ley, es decir, sus representantes votarían a favor de la ley que despenaliza la eutanasia. La palabrita eutanasia, eu significa propio, y tanasia viene de tánatos, del dios de la muerte para los griegos, ¿no? La eutanasia significaría matarse a sí mismo, ¿no? Pero no matarse a la forma del suicidio, quitarse la vida, sino decidir, cuando hay algún tipo de enfermedad crónica o de dificultad, podríamos decir, inabordable, que un ser humano pueda decidir, no recurrir a la ciencia médica o a la tecnología médica, más que nada, para seguir sosteniendo la vida, ¿no? Y entonces, básicamente en todo el mundo hay dos argumentos a favor y en contra, como en muchas situaciones diferentes. Los que están en contra, más o menos esgrimen un argumento más ligado a la naturaleza de la muerte o la naturaleza de la vida, mientras que haya posibilidades, existe un derecho inalienable de los seres humanos de luchar por su propia vida, por su propia supervivencia, y obviamente no le compete, mucho menos a la familia o mucho menos al Estado, decidir si una persona debe dejar de tomar alternativas para vivir, ¿sí? Seguramente que la ley, digamos, en Uruguay como en los otros países latinoamericanos, también es muy clara en cuanto a que no es que cualquier persona dice, bueno, listo, quiero dejar de vivir, quiero dejar de existir o quiero dejar que me asistan. Hay una serie de condiciones, digamos, que tienen que ver desde la salud mental de la persona, es decir, si está en sus cabales de poder decidir, una mirada desde la familia, cómo es la familia, si también todas las variables familiares están dadas, que también incluyen cuestiones legales y patrimoniales, porque si no, también alguien podría decir, que esta persona, quiero que mi familiar deje de existir, y quizás existan algunos intereses patrimoniales detrás de eso.
Y también cuestiones médicas, legales, tienen que haber varias opiniones de médicos especialistas que dictaminen que todo lo que está haciendo la medicina es simplemente un paliativo para continuar con las mismas condiciones de existencia. No, eso se tiene que certificar que no va a haber una mejora sustancial en relación a todas esas prácticas médicas, ¿no? O sea, no es tan fácil como dicen los que están en contra para hacerlo, ¿no? En otros temas, por ahí un poco más sensibles, como por ejemplo el aborto, bueno, ya digamos las condiciones para realizar un aborto legal son mucho más sencillas que en este caso de la eutanasia, ¿no? Entonces decíamos, eutanasia, la posibilidad de que uno mismo decida dejar de existir, ¿sí? También se lo llama proyecto de muerte digna. ¿Por qué? Y bueno, aquí vamos a la otra mitad de la biblioteca que tiene argumentos a favor, que tiene que ver con no someter a un cuerpo dañado, un cuerpo enfermo, un cuerpo con una enfermedad crónica, a una agonía de años o de meses, una lenta agonía, ¿no? Entonces se habla de muerte digna porque es el propio ser humano, o en algunas condiciones la propia familia, si es que esa persona está absolutamente inconsciente y no puede tomar decisiones, la que decide que, bueno, también podríamos decir, naturalmente esa persona fallezca, ¿no? Es decir, cuando a veces escuchamos amigos, familias o gente conocida, bueno, que dicen, desenchúfenlo, ¿sí? Es decir, bueno, que todos esos aparatos que la técnica médica actual permiten extender una vida, entre comillas, casi de manera artificial, y bueno, sean desactivados, que ese cuerpo, esa fisiología que está aún respondiendo, pero de manera artificial, conectada a aparatos médicos, bueno, eso deje de suceder, y entonces la persona obviamente casi inmediatamente, o a los pocos minutos o a las pocas horas, fallece, ¿no? Y la muerte digna, y entonces ahí también podemos pensar, ¿qué nos sucede con la muerte, no? Porque todas estas cuestiones ligadas a la eutanasia, si sí o no, son realmente de los últimos 50 años, ¿sí? Hace 100 años no existía la palabra eutanasia, porque la medicina no estaba tan avanzada, los químicos no estaban tan avanzados, y entonces cuando alguien tenía una enfermedad crónica, fallecía rápidamente, ¿no? O sea, en el concepto de eutanasia está más ligado a lo que la técnica y la ciencia médica nos permiten, sobre todo en los últimos 50 años, ¿no? Esa capacidad de sobrevida que da la tecnología o la ciencia es lo que está en cuestión, ¿no? Hasta qué punto esa técnica médica ayuda a esa subjetividad, ayuda a esa persona, a ese individuo a sobrellevar y superar una enfermedad, o hasta qué punto es solamente darle una sobrevida artificiosa, que no hace más que extender un proceso terminal que concluye con la muerte, ¿no? Y filosóficamente a todos nos pasa algo con la muerte, ¿no? La muerte nos iguala, es lo único seguro que tenemos, querido Alejandro. Todos vamos caminando lenta y sostenidamente hacia ella, y bueno, allí entran a jugar cuestiones éticas, filosóficas, espirituales, religiosas. Cada uno va a ir haciendo algo con esa idea de muerte, ¿no? Para muchísimas personas morir es algo
terrible, es algo, no quiero hablar de la muerte, no. Para otras personas, bueno, es algo mucho más natural, mucho más ligado a la vida, como una escala más. Para otras personas, después de la muerte empieza otro tipo de existencia. Entonces aquí también se juegan cuestiones que tienen que ver con lo simbólico, con lo espiritual, con lo cultural. Muchas veces la persona por algún tipo de enfermedad está inconsciente en esa enfermedad crónica y es la familia la que se resiste a dejarlo ir. Y entonces ahí nos preguntamos acerca del duelo. ¿Qué le pasa a esa familia, a esos hijos que se aferran a esa mamá que ya conscientemente no está, pero está ahí en una cama o está internada en algún hospital y bueno, y no quieren dejarla ir, y entonces bueno, un nuevo tratamiento, una nueva medicación, un nuevo aparato tecnológico que puede, ¿no? Y entonces también esta cuestión de la ley de eutanasia nos hace preguntar acerca de por qué nos cuesta tanto soltar a nuestros seres queridos. A veces es claro ver que no es tanto por el otro que queremos que viva, sino por nosotros mismos, ¿no? Para no atravesar esa pérdida, ese duelo, no lo quiero soltar, entonces que viva, que siga adelante, que por favor, doctores, manténganlo con vida. Bueno, esta es otra cuestión, otra vista que nos trae esta temática, ¿no? Y por último, bueno, la muerte también es un hecho subjetivo y personal, ¿no? Pero también es familiar y social. Entonces, en esto de la muerte, como nos toca a todos, las respuestas van a ser muy variadas, y cada familia, cada persona va a tener una respuesta diferente, y también tenemos que aceptarla, ¿no? Y por último, también, obviamente, los que están a favor de la eutanasia esgrimen un argumento, digamos, quizás si querés más político o ideológico, que es, bueno, toda la parafernalia que hay atrás y toda una industria ligada a la tecnología médica que bueno, obviamente, ¿no? Sostienen desde una mirada, digamos, vamos a decirlo concretamente, desde una mirada social, comercial, empresarial, bueno, todas estas herramientas que la tecnología y la técnica permiten hoy sobreextender quizás por años la vida de una persona, pero a un costo de una calidad de vida muy muy baja y a un costo de, bueno, poderle permitir quizás a estos familiares que no quieren dejar partir a ese ser querido, bueno, la posibilidad de tenerlo respirando quizás, tenerlo enchufado o entubado a muchos aparatos que le permiten una existencia, podríamos decir, fisiológica, pero ¿dónde está la subjetividad, no? ¿Dónde quedó esa persona que está allí, quizás postrada o en estado cuasi vegetativo, o en una muerte que es muy muy lenta y un deterioro muy muy lento? Por eso muchísimas personas, muchísimos pacientes en todo el mundo son los que están movilizando estas leyes en muchísimos países de Europa, al igual que en Uruguay también. Esto arranca por un diputado, justamente por un político que estaba con una enfermedad crónica, y entonces él empieza a mover esta posibilidad de esta ley, ¿no? Que la semana pasada tuvo media sanción. Entonces, bueno, seguramente va a salir aprobada la ley, pero más allá de la ley y del hecho, podríamos decir, democrático, cívico, social, de aprobar o no la ley de eutanasia, por ahí está bueno que hoy reflexionemos nosotros acerca de estas cosas que nos pasan con la muerte,
con la posibilidad y la certeza de la muerte, como todos la tenemos. ¿Y qué nos pasa a la hora de soltar o permitir que un ser querido transite la muerte como también un hecho vital? Porque la muerte no es mala, la muerte no es uy, se murió, qué mal, ¿no? A veces decimos, uy, qué mal. No, bueno, se murió. Es cierto que a veces se muere gente muy joven, es cierto que a veces se mueren niños, es cierto que a veces las personas se mueren por accidentes, o sea, una muerte que no estaba en ese momento en los papeles, digamos, en la agenda para que suceda en ese tiempo, en esa forma, pero bueno, la vida es azarosa, la vida nos llena de sorpresas, Alejandro, y también nosotros tenemos que educar incluso a nuestros hijos. Es un tema que en la escuela se habla muy poquito, muy poquito. No está en los contenidos pedagógicos el poder hablar de la muerte y tener, digamos, un vínculo con nuestra propia muerte de una manera mucho más sana. En otras columnas hemos hablado del duelo y bueno, es una temática que abre muchísimas puertas, Alejandro, y nosotros seguramente podemos transitar algunas de ellas. Sí, señor. Y agradecemos como siempre cada participación. ¿Algún último concepto de este asunto, Esteban? Es muy importante, una de las cosas que a veces se consulta mucho, sobre todo con colegas que laburan con niños, es cómo hablamos de la muerte con los niños, ¿no? O sea, falleció un abuelito, nuestra abuela, falleció nuestro perro, quizás esa mascota que falleció, bueno, tenés un chamito de 3, 4, 5 años, y los niños empiezan a preguntar por la muerte. Y bueno, eso está muy bien, que nosotros podamos desmistificar y sacarle toda idea negativa a una etapa más de nuestra vida, de nuestro camino vital, ¿no? Sabemos cuándo empieza la vida y también sabemos que en algún momento va a terminar y que quizás no es ninguna tragedia, y bueno, poder hablar con los niños sobre la muerte y desmitificarlo un poquito, sacarle toda esa tintura negativa que tiene a lo largo de los siglos, que es una tarea maravillosa. Podemos en algún momento hablar un poquito de estas herramientas, de cómo hablarle a un niño acerca de la muerte, ¿sí? Querido Esteban, muchas gracias. Nos reencontramos la semana próxima. Nos vemos. Buena semana para todos.